Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana, lunes 21 de enero del año 2019, iniciando una nueva semana de actividades y deseando que sea muy provechosa para usted y para todos sus familiares en todas las actividades, en la jornada estudiantil, en las actividades profesionales. Pues es un gusto que nos acompañe en República. Iniciamos la semana hablando un poco del trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ya estamos a pocos días de celebrarse los comicios electorales en función de las presidenciales el próximo 3 de febrero. Y es un gusto para mí recibir a Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, magistrado, bienvenido a República, qué gusto estar con nosotros temprano por la mañana. Gracias, Carlos, buenos días, muchas gracias por la invitación. Dispuesto aquí a informar a la población de los preparativos para el día 3 de febrero. Pues ya cada vez se acercan los días en función de la elección presidencial, magistrado, y bueno, hay varios temas que desarrollar. Si le parece, iniciemos con algo muy concreto, algo muy particular. Ayer se realizó un simulacro de transmisión de resultados preliminares y en términos generales nos podría describir, magistrado, qué actividades se ejecutaron y qué resultados se obtuvieron para este simulacro. Pues en el simulacro pretendíamos probar todos los procesos que tienen que ver con la transmisión de los resultados en sus dos grandes etapas. En la etapa de campo, que es donde movilizamos los equipos, un escáner por cada centro de votación, fueron movilizados. Eso nos permite a nosotros detectar todo el aparataje logístico de transporte de los equipos con los aditamentos correspondientes. Nos permite además verificar la apertura de los centros de votación, que todos los centros de votación estén dispuestos, estén abiertos, bajo control de nuestra gente. Hay un encargado de centro del Tribunal Supremo Electoral para saber que si ya lo teníamos en posibilidad de controlarlo abierto con las llaves en disposición, si nuestro personal, tanto transmisores de resultados, recolectores y auxiliares estaban listos en el lugar, que si las instalaciones permitían la conexión eléctrica, si habían adecuaciones correspondientes para la instalación eléctrica de los escáneres, de los equipos que íbamos a instalar. Todo ese proceso de campo lo tuvimos a partir del día jueves, que movilizamos los equipos, jueves, viernes, sábado, y todavía ayer domingo movilizábamos algunos equipos para San Salvador, porque siempre comenzamos con los lugares más alejados para terminar en San Salvador, que es el lugar más cerca de nuestro centro logístico de operaciones. Eso lo probamos, incluso el día domingo por la mañana vimos la apertura de centro, vimos la instalación de los equipos. A la 1 se empezó a dar la orden de que se conectaran y tenemos un sistema que está en el CNPRE que nos permite tener comunicación con cada RTS, con cada escáner, y sabemos si están operando, si están funcionando, si están conectados. Eso lo pudimos ver a partir de la 1 de la tarde. Todo ese aparataje se movió bien. Sí. A partir de las 5 se dio la instrucción de transmitir las actas. Siempre hay alguno por ahí, algún desesperado de los transmisores que dicen vamos a transmitir antes, y transmiten antes, pero la orden fue que a las 5 de la tarde comenzáramos la transmisión. Recibimos durante esa hora y media, de las 5 en adelante, entre las 6 y media, picos de ingreso en 10 minutos. La primera oleada de actas, en 10 minutos habíamos recibido más de 2.000 actas inmediatamente. O sea, pusimos a prueba de estrés el sistema para recibir. Se recibieron bien las imágenes. A partir de las 6 y media, 7 de la noche se dio la orden de empezar a digitar. También se esperó, esto no va a ocurrir el día de las elecciones. El día de las elecciones se da simultáneamente, pero ayer, por razones de prueba, se esperó tener ese grupo de actas para lanzarle todas las actas a los digitadores, a la maquila de digitación, para poner en estrés también la maquila de digitación. Vimos la digitación, vimos que en una hora habían procesado una buena cantidad de actas, o sea, lo cual nos indica que sí, que hubo una buena operación. Totalizamos, teníamos la totalización y durante el proceso de la noche se totalizó, pudimos ver. Tuvimos un atraso en levantar la data para efecto de ponerla en el sitio web, para efecto de información, para divulgación. Eso ya nos ocurrió como a las 10 de la noche, que pudimos ver la imagen de cómo estaban los resultados y pudimos operar el mecanismo de la divulgación, que será una página web en la cual tendremos en la primera pantalla los resultados de los 4 contendientes. Posteriormente podremos pinchar, por ejemplo, en donde está la coalición, y ahí veremos cómo están los 4 partidos de la coalición y los votos propios por coalición. Cualquiera podrá ver y hacer esa sumatoria. Después tendremos los departamentos, podremos pinchar en cada departamento y dentro de los departamentos podremos pinchar los municipios. Entramos vemos resultados por municipio, tanto en barras como en datos.
Posteriormente, estando en un municipio, podemos entrar a los centros de votación, que esos son los sectores de votación para nosotros, el sector del municipio. Podemos entrar ahí y estando en el centro de votación podemos entrar a cada JRB. Al entrar a JRB, usted tendrá la información de la data con sus barras y podrá ver, pinchando, ver imagen del acta, podrá ver la imagen del acta. Eso ya lo pudimos ver como a las 10 de la noche, pero al final el proceso pues fue, a nuestro modo de ver, exitoso. Ya lo que es toda la etapa de campo, que es la que se hace afuera, ha sido probada 2 veces, 3 veces con la prueba del 16 de diciembre, entonces eso para nosotros está listo. Ya lo que es toda la movilización de campo, los escáneres, la transmisión de los resultados, la conexión, la operación de nuestra gente, que hay que felicitar a nuestra gente. Tuvimos más de casi 4.000 personas trabajando en toda esa operación el día de ayer, en lo que es el campo, más la gente que estuvo en el CNP. Entonces ahí estamos listos, ese tema del trabajo de campo está preparado. Probablemente en el centro de procesamiento de datos del CNP hay otras pruebas, otros ajustes que hacer en cuanto a la página de divulgación o a la totalización, incluso hacer alguna prueba, como casi siempre hacemos con la Junta de Vigilancia Electoral, donde hacemos una prueba con ellos, una prueba controlada. Ellos preparan un número de actas, hacen sus totalizaciones y nos lo pasan y nosotros totalizamos y ellos cruzan la información. Eso probablemente sean algunas pruebas ya, pero adentro, pruebas de laboratorio adentro en el CNP. Pero en el campo el proceso funcionó, fue exitoso y estamos listos. Podemos decir entonces, magistrado, que a nivel logístico, procesamiento de información, cada vez más ya se está haciendo más compacto la actividad del Tribunal Supremo Electoral. Me refiero a compacto, es que está más depurado en función del 3 de febrero. Ahora bien, usted mencionó que hay momentos en los cuales se pone bajo estrés el sistema como tal, para efectos de ver bajo presión o bajo las circunstancias en las cuales, si el escenario así lo fuera, pues cómo reaccionan. Sí. A 2 semanas entonces de las elecciones, magistrado, y con estas pruebas o estos simulacros del organismo colegiado, ¿ya tiene identificado cuáles son los puntos críticos de la elección? En toda esta cadena de actividades, de logística, de procesamiento, ¿cuáles han identificado que son esos puntos críticos? Bueno, en el tema de la transmisión de resultados, ayer incluso tuvimos acompañamiento de la Junta de Vigilancia, los veedores de los partidos políticos, observadores internacionales, observadores nacionales, que los observadores llegan con sus propios técnicos especialistas. Con ellos pudimos verificar todo lo que había ocurrido. Todavía a las 9:30 de la noche, que fue el último momento en que nos reunimos con ellos, que dimos prácticamente por cerrada la operación, les explicamos cómo había estado el proceso, nos hicieron preguntas y cuestionamientos, les contestamos. En ese punto específico de la transmisión de resultados, yo diría que habría que verificar 2 cosas. Una es que siempre mantenemos un número de actas que no es posible transmitirlas. Ayer incluso operamos con el sistema contingencial, verificamos que habían actas que no se podían transmitir. La orden del plan de contingencia es, si no puede transmitir del centro de votación, muévase a la sede logística. Esta es una orden que se le da en un momento determinado, se mueve a la sede logística y transmite de sede logística. Todavía a esa hora, a las 10 de la noche, todavía se hizo los últimos ajustes, recibíamos 2, 3 actas más de las que hacían falta, y si no puede transmitir en sede logística, siempre la operación, la orden es que el acta tiene que venir a San Salvador, y las actas vienen a San Salvador. Ayer nuestra gente terminó casi a las 4, hoy, este día ha terminado casi a las 4 de la mañana recibiendo las últimas actas, que también es la última etapa que probamos, que es la recuperación de todas las actas. Ese proceso se desarrolló durante toda la noche y la madrugada, o sea que nuestros empleados estuvieron, yo salí casi a las 10 de la noche a Cisco y todavía se quedaba un grupo de nuestros empleados listos recibiendo actas. Entonces, si no es posible transmitir de la sede logística, al venir a San Salvador, ahí se va a disponer de un escáner donde se reciben las actas, y como el sistema tiene controlado cuáles actas se reciben y cuáles no, pues la última transmisión se hará desde ahí, de sede, de CIFCO ya, en un escáner que estará instalado donde estaremos recibiendo las actas. Recuerden que la transmisión de resultados es nada más la totalización de los resultados preliminares que han sido hechos por las mesas de trabajo, que se totaliza esa noche para que el ciudadano tenga, por acceso a la información, por derecho a la verdad, tenga la posibilidad de saber cuáles son las tendencias de esa noche. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, esa noche nadie puede proclamarse con las tendencias, con las proyecciones que se puedan recibir por la información de esa noche, porque hay que esperar el escrutinio final, que es la última etapa que reafirma con las verificaciones de carácter legal de cómo están las actas y su sumatoria total. Entonces, en esa parte los puntos de control serán
¿A dónde no pudimos transmitir? Habrá que verificar con el proveedor de Internet, del sistema de Internet, si es por falta de conexión a Internet o si es por problemas de la máquina o otro tipo de problemas, como a veces nos ocurre que el plafón no deja transmitir, porque entonces la gente anda moviendo el escáner en la escuela para ver por dónde se puede transmitir. Eso habrá que verificar. Entre ahora y mañana recibimos un informe de parte del proveedor de los servicios, a ver cómo estamos. Ese es un punto a observar para tratar de procesar el mayor número de actas posible esa noche. Y la otro punto, que es la parte de la divulgación, que tuvimos un retraso en la divulgación, hubo un cambio de plataforma que nos dio algún problema ahí para darle mayor seguridad al mecanismo, tuvimos algún problema, los técnicos explicaron ayer a los observadores cómo estaba la situación, serán los dos puntos a verificar, porque levantar la información quiere decir que el sistema totaliza e inmediatamente levanta la información. Ese es un proceso también que un par de pruebas ahí de laboratorio en el CNPRE podremos estarlo afinando y estar listos. En eso, transmisión de resultados, estos son los dos puntos que tendremos que ponerle un poco más atención. Muy bien, maestro, debemos hacer una pausa, pero seguiremos ampliando este tema en instantes. Regresamos. Continuamos platicando en la primera parte de República, lunes 21 de enero, con el magistrado Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Hablamos de la gestión del Tribunal Supremo Electoral en función de las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Nos comentaba, magistrado, en el bloque anterior, ya el tribunal hizo un simulacro ayer por la noche, todavía hasta finales de la noche ya se tenía algunos datos e información, sobre todo para efectos de sistematizar o hacer básicamente este simulacro de lo que podría ocurrir en el 3 de febrero, pero hay un asunto que quiero consultarle. Usted mencionó que hay ciertos puntos de contingencia, es decir, zonas en las cuales se podría tener algún grado de dificultad para efectos de transmisión de los resultados, particularmente ya sea por el tema de tecnología, por la conexión de Internet, por un asunto que se pueda suscitar. ¿Ya ha identificado cuáles son esas zonas a nivel de territorio donde están esos puntos de contingencia? Como hay diferentes situaciones que pueden plantearse, por ejemplo, una de ellas es dónde puede haber problemas de conexión a Internet. Normalmente las empresas, en el caso del proveedor de los servicios de Internet, ya tiene lugares específicos donde podemos tener problemas. Normalmente son esas zonas fronterizas en donde hay algunos bolsones donde no es posible tener señal. De hecho, uno mismo con su teléfono en algún lugar fronterizo no tiene señal. Esos son lugares específicos donde el proveedor puede saber y puede tomar su provisión para corregirla. Desde el 16 de diciembre que hicimos la primera prueba, hemos ido verificando con ellos esos lugares y tomando algunas acciones. Entonces, vamos a ver en el informe que nos van a dar si los problemas que tuvimos la ocasión anterior fueron subsanados para esta ocasión. Ese es un punto específico. Hay otras situaciones que surgen contingencialmente en el momento, que no es posible transmitir en el momento porque se fue la señal. Ayer tuvimos casualmente una noche muy interesante para probar circunstancias porque el sistema meteorológico y los vientos que teníamos también nos dio problemas de señal en algunos lugares. Eso lo vamos a verificar también. En ese sentido, en esas situaciones el plan de contingencia es, si estando en el lugar no es posible transmitir, recoja el equipo, las actas y se mueve con una operación controlada hacia las sedes logísticas. Sí. Nosotros tenemos 21 sedes logísticas distribuidas a nivel nacional, en donde tenemos gente, personal nuestro especializado, ahí se recibirá y de ahí normalmente tenemos señal de Internet, desde ahí podemos transmitir hacia el CNPRE, lo cual ocurrió anoche. Hicimos varias pruebas, se probaron varios lugares, se transmitieron desde ahí, se recibieron actas que se transmitieron desde ahí. Y si no es posible por alguna razón transmitir desde la sede logística, pues entonces como la operación normal, el procedimiento normal es recuperar equipos y recuperar actas. El acta viene con un transporte especial hacia San Salvador, bajo control específico, y aquí en CIPCO tenemos un pabellón especial para recibir las actas donde tenemos control de actas. Simultáneamente, un programita en el CNPRE nos permite saber cómo están trabajando las RTS y cuáles de las RTS o escáner no pudo transmitir. Entonces, ese programa va a decir
tales actas necesitamos transmitirlas al venir aquí a San Salvador. Y por la observación y ahí cerraremos el proceso. De acuerdo. Y por la observación de las pruebas que han hecho, magistrado, ¿podríamos estimar un número de cuántos son esos puntos de contingencia? Esperaré el último informe. Hemos venido bajando los puntos de contingencia. Por último anduvimos como por un poco más de 150 puntos de contingencia. O sea, hay que recordar que manejamos nosotros un grupo muy grande de centros de votación, sobre todo a nivel rural y en la zona fronteriza, que estamos hablando de una o dos JRB o hasta 3 JRB. Hay un número muy grande de esos que son pocos y son donde hay muy pocas JRB, lo cual pues no es significativo en un resultado global, que damos una tendencia esa noche, no es muy significativo. Hay que recordar que esa noche tratamos de capturar el mayor número de actas posible para darle una tendencia más cercana a la ciudadanía. Esa noche, me gusta utilizar este ejemplo a mí, Carlos, sí. Estamos hablando que ese día hay 9.568 tribunalitos pequeños que se erigen ese día y todos son un tribunal que decide en esa noche y cuya resolución es un acta en donde se da un resultado de esa mesa en donde se trabajó y que posteriormente lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos es totalizar eso esa noche para tener tendencias de cómo pueden estar los resultados. Pero como cualquier trabajo de tribunal, eso está sometido a una segunda instancia que es el escrutinio final, en donde verificaremos las actas con otras mesas, 37 mesas de trabajo distintas que estarán como tribunal de instancia verificando qué fue lo que pasó en esas actas y por último el tribunal, recibiendo los reclamos que puedan haber de los contendientes, definirá la situación declarando firmes los resultados, que es cuando nosotros estaremos diciendo en el caso de la primera vuelta si hay un ganador o nos vamos a segunda vuelta. Ahora, otro asunto que me interesa, y luego ya hablamos de asuntos más de carácter procesual y también administrativos jurisdiccionales del tribunal, pero sobre este simulacro cerraría con este punto, magistrado. Entonces, el llenado de estas actas, 9.568 actas sí. Para este simulacro, quiero consultarle sobre esto. El llenado de estas actas lo hicieron las personas que están siendo capacitadas en este momento por el Tribunal Supremo Electoral o lo hizo por default miembros del Tribunal Supremo Electoral, empleados del Tribunal Supremo. Le consulto por esto, porque sería llegar a un escenario lo más apegado a la realidad, porque las personas que están siendo capacitadas son las que van a llenar las actas. Y uno de los puntos en controversia era cómo llenaban el acta, particularmente por la fila de la coalición, que es un asunto que, digamos, no estaba en otros procesos de elección, bueno, que no tenían estas características de coalición, pero es ya ponerlo a prueba en función de cómo podría ser la gente de las mesas, ya en un escenario muy apegado a lo que podría ocurrir. Estas actas del simulacro son hechas, preparadas por el personal del Tribunal Supremo Electoral, hechas y llenadas por el Tribunal Supremo Electoral, de tal suerte que las actas incluían inconsistencias, habían actas de más de 600 votos, porque lo que nos interesaba probar era el sistema, si el sistema funcionaba, si el sistema, por ejemplo, que es otro mecanismo adicional al punto que usted está planteando de que si se cuenta mal en la mesa, esas actas no se procesan. Y ayer las vimos que las rechazó el sistema, la rechaza el sistema, queríamos probar que efectivamente el sistema está listo para hacer el rechazo de las actas inconsistentes y que no se procesen en la noche. Si las actas se reciben, vienen con inconsistencia y no se procesan esa noche, lo que el ciudadano va a ver en el sistema de divulgación que vamos a poner a disposición del público, va a ver cuando baje a nivel de JRB, va a haber dato a cero, pero va a ver la imagen del acta, para que vea que hay un acta con inconsistencia que no ha sido procesada. Eso nos interesaba, el personal del tribunal preparó las actas. Ahora, el personal de mesa está siguiendo otro proceso distinto que son las capacitaciones, que tanto sábado como domingo tuvimos otro proceso de capacitación. Hemos mejorado la asistencia del personal, calculo yo que habrán sido capacitadas otras 20.000 personas más, con lo cual nos permite estar llegando a unas 50.000 personas ya capacitadas y listas, en donde el proceso fueron 4 jornadas de capacitación el fin de semana. En ese proceso se les explica en la primera etapa la teoría, la legislación alrededor del manejo y el trabajo de los miembros de mesa, pero la última etapa es una práctica de contar los votos, de ver cómo se distribuyen, tal como lo hemos explicado, lo vamos a distribuir por bloque de partido, como siempre ocurre. Eso nos permitirá tener 7 bloques específicos, que son los de las 7 banderas que están en la papeleta, más un octavo bloque, que es el que logran los votos que obtiene la coalición, donde se marcan 2 o más banderas
de los partidos que integran la coalición. Sí. Y al estar puestos como bloques, se verificarán que son votos válidos y así como están, los contará la mesa y los irá así vaciando al acta, sí, para evitar confusión, de tal suerte que cada una de estas papeletas significa un voto y evita entrar en confusión y así llenar el acta. Esta práctica la hacen los miembros de mesa que están siendo capacitados y preparados para este día. Efectivamente, usted cuando relaciona los dos puntos es correcta la observación porque la transmisión de resultados tiene como piedra angular y como insumo fundamental las actas que preparan los miembros de mesa, de tal suerte que los tiempos para transmitir los resultados dependen del tiempo que le dure a la mesa completar su proceso de escrutinio y llenar el acta correspondiente, firmarla, entregarle la copia a los partidos políticos y dar el original para efectos de transmisión al recolector. O sea, sí, efectivamente, dependemos del trabajo de las mesas, de esos tribunalitos que se instalan ese día para saber en qué momento nosotros estamos en disposición de transmitir resultados y dar ya resultados al recibir las actas. Muy bien, haremos una segunda pausa. Al regresarse, continuamos hablando del Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos de la gestión del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del próximo 3 de febrero. Está con nosotros Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Platiquemos ahora un poco en función de unas declaraciones que brindó a inicio del año el magistrado presidente del organismo colegiado, Julio Olivo. Él mencionó que detectaron ataques informáticos contra el órgano electoral desde algunas casas alquiladas alrededor de Cifco. Fueron las declaraciones que hizo el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Le consulto, magistrado Cardosa, ¿cuáles son los avances en la investigación ante esos señalamientos y qué tipo de información ha obtenido el tribunal al respecto? Bueno, en principio hay que establecer que los sitios donde se proporciona información electoral o cuestiones electorales son de esos sitios preferidos para buscar. Los hackers siempre trabajan en tratar de penetrar estos sitios. Desde luego eso implica que el tribunal tome las medidas necesarias para proteger, las medidas de seguridad necesarias, seguridad informática para proteger el sitio donde se da información y los sitios que el tribunal pone a disposición. El año pasado, recuerde cuando pusimos a disposición la información de los ciudadanos que habían sido seleccionados para ser miembros de mesa, sí, esa misma noche tenemos más de 1 millón de visitas de este sitio web. Entonces empezamos a encontrar que era imposible que la gente esa noche se pusiera a consultar en esa cantidad. Detectamos de que había robots consultando, y eso satura los sistemas. Son de esos mecanismos que muchos buscan utilizar para complicar las cosas de trabajo. Cuando abrimos el empadronamiento del voto en Internet, también nuestros sistemas fueron saturados. Ahora, el dato específico que el presidente dio, se refirió él, creo que la gente tomó las declaraciones de él, no precisó exactamente lo que él dijo. Él dijo que sí, que tenemos ataques informáticos, lo cual es correcto, es cierto que así es, y que esa situación de las casas fueron detectadas en el 2015. En el 2015, cuando nos ocurrió el problema de transmisión, en el 2015 fueron detectadas algunas casas alrededor donde estaban centros de información, centros informáticos conectados. Nunca tuvimos un informe oficial de la investigación, pero sí, eso lo que hace es alertarnos que debemos de tener mecanismos necesarios para garantizar la seguridad informática. Y el tribunal ha tomado provisiones al respecto que van un poco más allá de los contratos que van a hacer paredes de fuego o de antivirus, un poco más allá de eso. Entonces, el tribunal sí ha tomado provisión al respecto porque sabemos, naturalmente sabemos que hay la posibilidad de ataques, eso es natural. Lo entendemos así, pero sobre todo cuando estamos frente a una presidencial, en donde, si bien es cierto, es una elección que técnicamente es menos complicada, pero políticamente es más intensa y por lo tanto las pasiones se desbordan y pueden haber algunas travesuras que pasen un poco más allá de lo normal, y eso requiere que el tribunal tome las medidas del caso y así lo estamos haciendo. Otro asunto que vale la pena discutirlo y tener su posicionamiento sobre esto, magistrado Cardosa, 1.595 centros de votación a nivel nacional. ¿Al Tribunal Supremo Electoral ha identificado o hay zonas que le preocupa al organismo colegiado donde no se puede ejercer plenamente el voto por las pandillas o las amenazas que puedan dar en ciertas zonas?
Hasta este momento estamos en posibilidad, porque así lo hemos hecho, de controlar todos los centros de votación de donde hemos llegado. O sea, ha habido la posibilidad de que nuestra gente llegue, se instalen los encargados de centro que están debidamente identificados con sus distintivos del Tribunal Supremo Electoral y acompañados de la Policía Nacional Civil. Han llegado hasta este momento, no hemos tenido ningún inconveniente. Incluso en algunos casos donde las personas, porque antes de llegar a este momento, inmediatamente salimos de la elección de diputados y alcaldes, nuestros equipos logísticos se mueven otra vez al territorio a identificar los sectores de votación y si los sectores de votación no requieren alguna actualización. En algunos casos, sí, por informaciones locales entendemos que una pandilla está ubicada por un lado, entonces tratamos de que el centro de votación no entre en conflicto con esa situación propia del territorio y con nuestra gente que conoce el territorio vamos haciendo los ajustes necesarios. Entonces, eso ya ocurrió, los ajustes por alguna razón de control de la zona, eso ya ocurrió, ya tenemos el control de todo el territorio hasta este momento. Esperamos pues que este incremento de violencia en los últimos días no nos afecte directamente al desarrollo de la instalación de los centros de votación. No nos ocurrió el día de ayer, o al menos no tuvimos ningún informe específico. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, él está en comunicación directa con la gente que ejecuta el plan de seguridad. Tenemos información a través de él de cómo van las cosas y no tuvimos ninguna información el día de ayer que hubieran problemas de seguridad. Por lo tanto, esperamos que esto se pueda mantener para el día 3 de febrero. Básicamente, entonces, los centros de votación, porque hay zonas, evidentemente, donde el riesgo es mayor o donde la confrontación de grupos criminales, de pandillas, pues es más marcada. Entonces, bajo esas condiciones, magistrado, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho reubicación en algunos centros de votación para dejarlos en zonas que sea accesible, fácil y que se pueda ejercer el voto. Normalmente es el mismo, normalmente es el mismo centro de votación, por razones normalmente que el Ministerio de Educación tiene algún proyecto de reparación de escuelas y no vamos a poder utilizar esto, pero utilizamos otras que hemos hecho ajustes, pero normalmente mantenemos los centros de votación que son los mismos que nos han permitido trabajar en las últimas elecciones y entendemos nosotros que en esa medida pues incluso el problema de la presencia de las pandillas ha sido resuelto también por esa vía. Otro de los asuntos que quiero consultarle ha estado en debate y sobre todo porque la Sala de lo Constitucional admitió la demanda, que es el caso de la inscripción de la candidatura de Josué Alvarado de Vamos. Sí. Hay un aspecto porque esta inscripción se hizo efectiva ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la instancia correspondiente. Sí. El asunto es, ¿usted considera que se obtuvo la información suficiente ante el organismo colegiado, la instancia que inscribió la candidatura de Josué Alvarado? Porque ahora hay una demanda que se interpuso ante el Tribunal Constitucional y esta la ha aceptado. Entonces, está en una condición ante una eventual sentencia, un fallo sobre esta situación, pero pone en discusión si el Tribunal Supremo Electoral solicitó la información necesaria para identificar que el caso del señor Josué Alvarado no tuviera vinculación, no fuera un ministro religioso que no inhabilitara participar para la candidatura presidencial. Vamos a ver, es importante explicarle a la población cuál es el proceso por el cual se inscribe un candidato. El Tribunal Supremo Electoral emite unas instrucciones específicas, se le entregó a los partidos políticos una guía para que las personas completaran sus documentos. Aquí hay requisitos de carácter constitucional que tenemos que cumplir, hay requisitos de carácter legal que el Código exige y hay otros tipos de requisitos que tienen que ver con algunas sentencias de sala constitucional que el tribunal, siguiendo esos criterios, los verifica. Incluso ya, así como está ocurriendo con el caso de Josué Alvarado como candidato, ya ocurrió un precedente en el 2014, que Sala Constitucional declaró inconstitucional una inscripción, una candidatura y señaló las razones por las cuales era inconstitucional. En esta ocasión se les presentó esta guía a los candidatos y algunas cosas que no pueden ser presentadas porque se desconoce la situación. Lo que se hace es pedirle una declaración jurada al candidato que diga que cumple los requisitos legales y constitucionales. Esto ocurre así, se presenta con los documentos, se presentan todos los documentos de identidad, partidas de nacimiento, constancias de afiliación, se entregan además las constancias, el acta de escrutinio final de la interna que hizo el partido político, donde la mayoría de afiliados al partido designan a ese como su candidato, a esa persona como su candidato. Todos esos documentos se entregan y una vez entregado, el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 días para resolver esa documentación. Sí. O sea, son 3 días para resolverla. Una vez el tribunal resuelve,
en este caso inscribiendo, son 24 horas, el tribunal publica, da a conocer, le notifica a los interesados y a los demás contendientes y publica en la página web, hace la publicación y lo informa de que está publicada en la página web durante 24 horas para efecto de que los ciudadanos interesados o los contendientes puedan alegar nulidad de inscripción. De tal suerte que si alguien sabe una situación como esta, es el momento preciso para que él ejerza su acción y se verifique la nulidad. Si se presenta un recurso de nulidad, el tribunal tiene 10 días para investigar esa denuncia específica. Por ejemplo, de haberse denunciado que él era un ministro religioso, se tenía 10 días para investigar, no los 3 para resolver, sino que 10 días para investigar. Si se hubiese presentado. Este recurso no se presentó, Okay. No hay recurso presentado. Y este es un tema que la Sala de lo Constitucional deberá de verificar. No solo el análisis de constitucionalidad de la inscripción, sino que el proceso mismo. Si es que la Sala va a decir que no obstante de que la máxima autoridad en materia electoral cumplió con los procesos de ley, ellos van a entrar a verificar una cuestión de carácter electoral constitucional. O sea, es un tema que la Sala va a tener que definir. La Sala anterior entró a conocer, ocurrió lo mismo, más bien allá hay una situación interesante porque es similar a esto. O sea, que el ciudadano no recurre a la autoridad electoral, sino que recurre realmente directamente a la autoridad constitucional. Y eso la Sala lo tiene que analizar. Hay un asunto con esto, magistrado Cardoso, ya estamos por finalizar la entrevista, pero básicamente la declaración jurada que hacen cada una de las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral es el documento de respaldo para el tribunal para mencionar, bueno, asume las responsabilidades legales si no cumple la información solicitada en el listado de requisitos que constitucionalmente pues tienen las personas que aspiran a este tipo de cargo, a la presidencia y vicepresidencia de la República. Básicamente, entonces, ese es el documento que respalda al tribunal ante una solicitud de información de la Sala de lo Constitucional para llevar este proceso. No, le respalda la declaración jurada, más los otros documentos, y además la posibilidad que se abre para que cualquier ciudadano con interés en el asunto pudiera alegar y señalarlo, por ejemplo, que es concesionario del Estado. Aquí se puede ser concesionario de los 262 municipios. No hay un lugar, un registro donde se sepa si es concesionario. O sea, habría que preguntarle a las 262 municipalidades, mire, el candidato fulano es concesionario. Y además a otras oficinas públicas. O sea, no es tan fácil esa información. Pero si viene un ciudadano y dice, mire, ese es nulo porque es concesionario del Estado, ahí sí se da la oportunidad de estudiar más a fondo e investigar y pedir directamente la información. Eso de la nulidad de inscripción ya la hemos tenido. Y hemos rechazado inscripciones porque los ciudadanos lo reclaman. Eso este tribunal ya ha tenido esa experiencia. Entonces, nosotros hubiéramos esperado, ese es otro respaldo que le da el tribunal, de que efectivamente se dio el tiempo que establece la ley para que la gente recurriera y no se recurrió. O sea que este es un punto que eso es interesante, porque la Sala de lo Constitucional deberá de establecer los criterios específicos. Y esta es una muestra de que lo que hizo la anterior Sala, pues esta tiene como que reajustarlo o reafinarlo, ¿verdad? No es que lo va a rechazar, pero sí lo puede afinar de tal suerte que todos entendamos cómo es este tema. Y es un punto fundamental, porque aquí nos estamos jugando qué significa ser la máxima autoridad en materia electoral que señala la Constitución. Y esos, quien nos lo va a decir, son los máximos intérpretes de la Constitución, que son los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado en esta primera parte de la entrevista. Magistrado Cardoso, ha sido un gusto y estoy seguro que nos encontraremos todavía cada vez más cercanos a las elecciones y llevar el monitoreo, el seguimiento al trabajo que realiza el organismo colegiado. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Carlos, buenos días, saludo muy especial. Gracias a usted por habernos acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.